Bueno, mis líneas de investigación son migración internacional, relaciones de género, vida familiar, emociones y recientemente procesos de movilidad laboral desde comunidades rurales, específicamente de la región noroeste del Estado de México. Esta última investigación deriva inicialmente y directamente de mi incorporación a la Universidad Autónoma del Estado de México. En mi llegada aquí a esta universidad se me sugirió retomar el análisis de los procesos migratorios que tenían lugar en la región Mazahua, que es justo la zona de San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Ixtlahuaca, Atlacomulco, y de la cual ya había habido algunos antecedentes a propósito de los procesos de movilidad laboral. Empecé a indagar sobre, inicialmente, porque esa era mi línea original, sobre procesos de migración internacional. Yo llegué a preguntar sobre la migración hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuándo se empieza a ir la gente a Estados Unidos? Y uno de los grandes descubrimientos de la región es que es un espacio en el que convergen distintos procesos de movilidad laboral. Es decir, no es solo como sucede en otras regiones o en otros espacios rurales, no solo hay una migración hacia Estados Unidos, sino que hay todo un complejo panorama de movilidades que se imbrican en sí dentro de una misma localidad, pero que también tienen lugar dentro incluso una misma familia. Y es allí en donde yo empiezo a acercarme a los procesos específicos ya de movilidades laborales en la región. Es un tema que más bien me encontró a mí. Era muy evidente al llegar a las comunidades que yo preguntaba, oiga, y primero preguntaba algo así como si había alguien que estuviera trabajando fuera. Yo en mi ánimo de buscar movilidad internacional y me decían, sí, claro, a la Ciudad de México, a Querétaro, se fue a Tijuana, etcétera. Y yo me empezaba a dar cuenta, ¿no? De cómo la movilidad laboral formaba parte de esos recursos cotidianos que requieren estos hogares rurales para su reproducción. Y recientemente, a partir de una colaboración con la doctora Estela Martínez Borrego, que seguramente ustedes ya conocen, y con la doctora Janet Vallejo Román, iniciamos un proyecto de investigación conjunto, un proyecto PAPIT, coordinado por la doctora Estela, sobre los procesos de reconfiguración que tienen lugar en esa región, ¿no? Poblacional, productiva, etcétera. Y entonces, a partir de esa indagatoria, es que vamos reconstruyendo estos panoramas de diversas movilidades, aunado también a los procesos de la crisis agrícola, aunado al proceso de reconfiguración territorial, de cómo han sido los cambios en la región y dentro de estos procesos complejos que han vivido las comunidades rurales de la región, ha sido este panorama que ahora yo he llamado espacios, territorios de movilidades laborales. Y bueno, eso es en lo que ando ahora. Uno de los primeros descubrimientos que he tenido, ¿no? O lo he engarzado más bien, ¿no? Es esa, en un inicio no era mi entrada, es a propósito del trabajo que hago con la doctora Estela y con la doctora Janet, es justo vincular esta crisis de la producción de estrategias adaptativas e identificar a la movilidad laboral como una estrategia adaptativa de los hogares rurales. Anteriormente yo me acercaba a los procesos de migración un poco en sí mismos, por llamarlo de alguna manera. Desde luego, se reconoce el carácter laboral, se reconoce que es una necesidad, básicamente, salir a trabajar, pero a partir de este proyecto yo he tenido la posibilidad de reflexionarlo a propósito o desde lo rural, a propósito de cómo esta producción agrícola, este campo, en la zona antes era bueno, sigue siendo rural, sigue teniendo una importante producción maicera, el sistema milpa sigue presente, sin embargo, ya no es, yo dudo mucho que en algún momento haya sido, pero no es redituable, no permite a la gente dotar y a los hogares rurales dotarlos de los recursos para poder subsistir, y es allí, en el marco de las transformaciones asociadas a la globalización, que los hogares rurales sufren estos embates, ¿no? Globales, y esta búsqueda de ir a trabajar se vuelve indispensable para obtener recursos. Es decir, ya no es una estrategia que pueda aparecer eventualmente para compensar
los gastos de los hogares, no, se vuelve ya una necesidad cotidiana de parte de las familias el tenerse que mover, ¿no? Para subsistir. Y recientemente yo he visto que esto en la región de estudio, particularmente para el caso de Jocotitlán, San Felipe del Progreso y Atlacomulco, que son los lugares en los que yo he estudiado, particularmente en estas comunidades, la configuración es compleja y da lugar a lo que recientemente he llamado esta construcción de territorios de movilidades laborales. ¿Por qué? Porque un elemento que es intrínseco a estas movilidades que yo estoy estudiando es la circularidad. Es este hecho de ir y venir y mantener la residencia permanente en el lugar de origen, a diferencia de otros procesos de movilidad que pueden ser los de movilidad internacional, en la cual tardas años en volver o la gente se asienta en el lugar de destino en Estados Unidos, a diferencia también de estas movilidades hacia la Ciudad de México que Lourdes Arizpe en la región ya ha documentado, en la cual, bueno, hay gente que se asienta. En la Ciudad de México hay una gran tradición de asentamiento mazahua, pero estas movilidades a las que yo estoy haciendo referencia destacan por su circularidad. Son movilidades con distintos tiempos, distintos sujetos de migración que tienen distintas posiciones en la estructura familiar y que en esta búsqueda de reproducir el hogar siempre se reproduce dentro de la localidad de origen. De igual manera, a mí me ha llamado mucho la atención la permanencia de la actividad agrícola en la región. Es común llegar y ver la milpa, la gente se sigue dedicando al campo e incluso mantiene las actividades agrícolas gracias a los recursos monetarios que son obtenidos de los procesos de movilidad laboral. Particularmente Estela Martínez y Janet Vallejo han planteado eso incluso en documentos y es muy notorio. Y uno le pregunta a la gente, oye, pero ¿por qué la gente sigue sembrando? Bueno, pues por un tema cultural, porque prefieren los productos del campo, la elaboración de tortillas, porque es parte del ser allí, ¿no? De estar, de pertenencia, es como muy, sigue teniendo un carácter muy rural, sigue manteniendo la gente sus procesos de organización particulares, rurales, indígenas, ¿no? El hecho de que estemos planteando, o en mi caso, esté yo planteando la construcción de territorios de movilidades laborales en la cual hay un intercambio y hay un flujo de distintas personas que van, vienen en distintos tiempos. Hay, por ejemplo, personas que se van como albañiles, que se dedican a la construcción y llegan, o sea, te dicen fui a Acapulco, fui a Tijuana, fui a un lado, fui al otro, pero siempre regresan. Eso está en función de la demanda del mercado laboral. Señoras, compañeras, mujeres muy jóvenes también, que se desempeñan como trabajadoras del hogar y que van y vienen cada semana, cada 15 días, gente que trabaja en la Ciudad de México y se traslada cada semana, cada determinado tiempo, pero el hecho de que estemos hablando de procesos de movilidad con intercambios también de todo tipo, porque se traslada la gente, pero eso implica pues tomar un taxi a las 4 de la mañana, abordar, intercambiar, mandar, y ahora con estos dispositivos móviles que permiten la comunicación tan rápido, hay un intercambio, no solo de personas, sino también de bienes de distinto tipo, pero no estamos ante sujetos desterritorializados, ¿no? Estamos ante sujetos, personas que se mueven cotidianamente, pero que siempre regresan al lugar de origen, en donde te mantienes, en donde está tu sentido de pertenencia, ¿no? Y en donde se mantiene mucha de la dinámica rural. Entonces, a mí me parece que esta conjunción de, digamos, la dinámica propia de la movilidad indispensable para estos lugares y para estos hogares en particular, pues da lugar, ¿no? A distintos intercambios, a distintas formas en las que podemos concebir la vida rural, ¿no? Esta noción de que la gente está en su pueblo y ahí se queda, de ahí no se mueve, bueno, aquí desde luego no aplica, es gente que tiene experiencias de movilidad impresionantes y además, aunque siguen siendo sujetos rurales, yo podría abogar por eso, son personas que a lo largo de su vida han tenido distintas experiencias laborales en donde la movilidad es intrínseca a su trayectoria de trabajo, ¿no? Y eso me parece a mí rico, interesante. Ahora,
Yo quisiera agregar, desde luego, que por mucha emoción que me genere esto de estarles platicando, porque claro, es algo que me apasiona y es algo sobre lo que estoy recientemente, estos procesos no están exentos de desigualdad y de precariedad, ¿no? La gente se mueve particularmente o se incorpora en trabajos sumamente precarizados, ¿no? El trabajo del hogar es un trabajo precario, el trabajo en la construcción también, la forma en la que la gente, o el comercio, disculpen, el comercio también es una cosa que la gente de verdad se va con sus productos hasta Tijuana, ¿no? Y te dicen, bueno, yo tomo un camión aquí en San Felipe, me voy a Tlacomulco, de Tlacomulco, y te van platicando sus trayectos. Hay gente que vende en ferias, pero eso, aunque suene muy interesante, en realidad no está exento de precariedad. La gente también relata procesos de discriminación, de explotación, y entonces no pretendo yo, aunque me resulte muy interesante, no pretendo tampoco romantizar este proceso, ¿no? Hay importantes procesos de desigualdad que están vinculados a estas movilidades y que hay que hacer notar. De igual manera, hay cuestiones que perpetúan ciertas desigualdades como las de género, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el trabajo, la sobrecarga de trabajo que han tenido, por ejemplo, las mujeres o que tuvieron en el contexto de la pandemia, ¿no? En donde, por ejemplo, si ustedes recordarán, la construcción no fue un área que se cerró por completo. Entonces las mujeres tuvieron que permanecer en sus localidades, muchas, y sus esposos se seguían yendo con menos recursos, ¿no? Y entonces más el hecho de tener que limpiar, tener a los hijos en la casa, etcétera, bueno, da cuenta, por un lado, de la vulnerabilidad asociada a los trabajos que se desempeñan en estas movilidades para estas personas rurales y también da cuenta que, bueno, no lo podemos ver así, digamos, armoniosamente, pensar que padre que todo el mundo se mueve, sino que también están vinculados procesos, ¿no? de desigualdad. Al respecto, y retomo el tema de las mujeres, recién el año pasado cerré un proyecto sobre trabajo de mujeres durante la pandemia, que un poco trataba yo de indagar cuáles habían sido las condiciones que habían enfrentado las mujeres de estas localidades rurales, particularmente de estas áreas, ante el cierre de diversas actividades económicas en el contexto del confinamiento. Hicimos una primera indagatoria con la doctora Estela Martínez y la doctora Janet Vallejo, que es, como ustedes se dan cuenta, es mi equipo de trabajo, y formo parte yo más bien del equipo de ellas. Trabajamos muy a gusto juntas y empezamos a indagar qué había pasado durante la pandemia en esas localidades, y a mí me gustó la idea y con una perspectiva de género me acerqué al trabajo que desempeñan las mujeres y bueno, yo solamente concluiría señalando que el contexto de la pandemia incrementó de manera significativa la carga de trabajo global para estas mujeres rurales y que es indispensable generar acciones que traten de mitigar, ¿no? estas condiciones de desigualdad que viven. Bueno, yo creo que el análisis de lo rural, desde mi perspectiva, siempre va a ser vigente y es necesario, porque a pesar de esto que justamente planteaban, ¿no? De que pareciera que siempre tiene un estatus superior la noción de lo urbano, ¿no? Desde esta lógica moderna, ¿no? De que deberíamos de aspirar a esta noción de progreso desde una postura de dominio de la naturaleza. En realidad yo creo que los estudios rurales siempre han tenido vigencia porque lo rural se sigue manteniendo. Yo hace un momento les comentaba que la gente sigue sembrando, sigue manteniendo el sistema milpa, sigue manteniendo formas de organización social particulares, y yo creo que mientras se mantenga esa subsistencia, los estudios rurales son vigentes porque sigue siendo el espacio de reproducción cotidiana todavía de millones de personas, en el cual se mantiene, por llamarlo de alguna manera, el referente de distintos procesos. En mi caso son los procesos de migración, pero yo estoy pensando en otros procesos como los de la defensa del territorio, como los de los procesos de producción de alimento,
en donde en la conservación de los recursos naturales, en donde la noción de acercarnos desde una perspectiva que ubique lo rural me parece indispensable. En ese sentido, yo la verdad es que celebro, ¿no?, el hecho de que tengamos este seminario en la UNAM y que haya este impulso, que se pueda dar esta visibilidad, el esfuerzo que ustedes están haciendo, estas cápsulas, digamos, este recabar voces, creo que es un ejercicio necesario para dar vitalidad al reconocimiento de los estudios rurales. Yo no dudo que lo rural se siga manteniendo como ámbito de estudio, pero sí es cierto que los procesos institucionales de reconocimiento son indispensables, como en toda comunidad científica, ¿no? No es que lo rural desaparezca, sino que estoy pensando en el valor que se le debe de dar, el reconocimiento y la importancia que tiene la investigación social en lo rural, ¿no? Entonces, creo que el poder reunirnos, discutir, intercambiar, fortalecer esta área de estudio es indispensable porque yo creo que lo rural va a seguir teniendo vigencia, va a seguir siendo un tema de discusión, sobre todo en este país, en este contexto global, ¿no? En el cual, insisto, se cruzan distintos temas, ¿no? Entonces, desde luego yo le veo muchísimo futuro y realmente me parece que estos esfuerzos, ¿no?, son necesarios, que van a fortalecer el área de estudio. No es que no hubiese antes trabajo, no, yo por ejemplo ahora pertenezco igual que Hernán y las colegas que seguramente ustedes han tenido oportunidad de platicar, estamos en asociaciones como Estudios Rurales, vamos a las RU, etcétera. Sí, sí hay como vitalidad de los estudios, pero nunca, nunca sobra ningún esfuerzo, ¿no? Yo creo que es muy bueno y dar cuenta de que estos estudios de lo rural están súper vivos, ¿no? Porque sigue siendo una cuestión que tiene vigencia, ¿no? Y que puede enriquecer mucho del conocimiento social que tenemos del mundo contemporáneo hoy. Pues yo animaría más bien a acercarnos al estudio de las ruralidades, de los espacios rurales en nuestro país, como un campo muy rico de conocimiento de la vida actual. Seguimos pensando que lo rural es un espacio en el cual que se quedó como atrasado, en el que pareciera que es lo mismo, ¿no? En donde no pareciera que pase el tiempo. Yo creo que los diversos estudios que nos han planteado la relación entre lo global y lo rural y estos procesos macroestructurales también tienen efectos en los espacios rurales y que es una ventana al conocimiento de la vida social realmente grande. Yo he trabajado prácticamente todos mis procesos de investigación desde que estoy en la maestría en áreas rurales e indígenas y salvo el caso, y eso lo digo sin pretender romantizar, salvo el caso en aquellos espacios que han sido cooptados y que están bajo el dominio del crimen organizado, los espacios rurales siguen siendo espacios en los cuales pues todavía se puede trabajar con cierta empatía de la gente. Yo nunca he tenido un solo problema en un espacio rural. Eh, He contado con el apoyo de delegados, personal municipal, en el cual la gente te empieza a conocer, el adentrarse en una comunidad desde luego no es sencillo, pero una vez que ya logras entrar, la gente sí responde, digamos, por llamarlo de alguna manera, sí colabora, todavía tiene yo todavía he contado con la facilidad de poder adentrarme. Yo hago mis investigaciones desde enfoques generalmente cualitativos, en los cuales pues me siento a platicar con las personas y todavía he contado con la dicha, ¿no? Para futuros investigadores, yo sí creo que son espacios sobre los cuales vale la pena y sobre los cuales también todavía hay mucho conocimiento que generar mientras sigamos en estos procesos de globalización. Hay un montón
de procesos macro que inciden de manera directa en la vida de las personas en los espacios rurales, en los sistemas de producción, en un montón de cosas que vale la pena acercarse y dar cuenta de, ¿no? Porque no son espacios, insisto, en los que ya se quedaron en el futuro, claro que no, son espacios que también forman parte y están insertos, pero que yo insisto, están en un contexto, en una situación de desigualdad. Y entonces que vale la pena mucho adentrarse a ese estudio. Son de veras espacios lindos, por lo menos en mi experiencia. Ha sido un trabajo verdaderamente gratificante y en el cual he aprendido mucho, ¿no? Había una señora que me decía, ay, pues entonces tú has de saber varias cosas. Le dije, no, yo vine a aprender de ustedes, ¿no? Y es ver cómo estos espacios de aprendizaje de verdad son sumamente enriquecedores. Entonces, yo siempre voy a abogar porque la investigación se haga en espacios rurales, claro, sin menoscabo de otros espacios, el espacio urbano, etcétera, pero bueno, no voy a negar, mi origen también es rural. Yo llevo una comunidad rural y me siento a gusto de inmediato, ¿no? Es como mis dos padres vienen de comunidades campesinas, entonces yo me siento, mi papá todavía es de donde es mi papá, en Valles Centrales de Oaxaca, pues todavía se habla zapoteco, ¿no? Es como, tienen formas de organización de donde es mi mamá, todavía es usos y costumbres para elección de autoridades, entonces yo con lo rural sí tengo un rollo ahí personal y sigo abogando por la vigencia de aprender de estos espacios.